Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 17 de enero del año 2024, nuestro segundo programa del año. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bien, hermanos, les decía, estamos en el segundo programa de este año. Ya increíblemente pasamos la mitad de enero y nos enrumbamos al tiempo de a febrero, con todo lo que viene, incluye febrero, el miércoles de ceniza y inicio de la cuaresma, etcétera. Pero vivamos el hoy, no nos adelantemos. Ante todo, estamos viviendo un tiempo un poco difícil, eh, exaltados, nos preguntamos qué más habrá, y una de las cosas que hoy tenemos que preocuparnos mucho es de los niños, las generaciones de pequeños. ¿Por qué? Si ellos ven miedo, van a imitar el miedo. Y no queremos una generación miedosa. Queremos una generación altiva, orgullosa de su país, orgullosa de su ser, de su apellido. Y para eso hay que tener una mente abierta. Si esto sucede, estamos en medio de este conflicto, tenemos que preocuparnos, sí, mucho, pero me refiero a preocuparnos por nuestra seguridad cuando tenemos que salir. Tenemos que crear el ambiente interno de nuestros hogares, porque nuestros hijos no tienen la culpa y no tienen por qué sentirse culpables de lo que está sucediendo en el mundo exterior, pero tampoco pueden ignorarse, no puede ignorarse lo que está sucediendo en el mundo exterior. Por eso, tener una mente abierta significa muchos aspectos. Primero es, yo sí sé qué quiero seguir haciendo en esta vida y hasta que Dios me lo permita. Cada uno de nosotros deberíamos saber cuáles somos esas personas que queremos realmente ser, con todas nuestras fortalezas, debilidades, momentos duros, difíciles, amenos y de orgullo. Las personas que entraron en un proceso, estos son estudios, estadísticas que se llevan, que entraron en un mundo no de ignorar, sino de saber llevar lo que está sucediendo en el exterior y, como siempre lo he dicho, preguntándonos, ¿depende de mí o no depende de mí? No depende de mí. Lo que sí depende de mí es estar seguro. Estas personas se les encontraron 5 puntos que eran buenos para que las personas se adapten al momento que estaban viviendo. Lo primero es preguntarme quién quiero llegar a ser, cuáles son mis anhelos, porque son sueños que programé y que no puedo permitir que nadie me los borre, porque yo soy el que tengo el derecho de vivirlos. Los 5 elementos que jugaron con estas personas que sobrepasaron y supieron sobrellevar los problemas graves, no solamente de conflicto interno, sino de guerra, fueron, primero, la paciencia, saber que por más de que tú aspires que esto termine, va a terminar cuando tiene que terminar. No sabemos cuál sea el fin del tema, pero cada parte tiene su estructura y cada parte está luchando por lo que cree que le corresponde.
¿Por qué luchar yo? Porque yo quiero ser libre. Y eso es la parte importante. Eso, el segundo punto que se encontró fue el compromiso con su pasión. ¿Cuál es nuestra pasión dominante? Ese que queremos ser cuando seamos grandes. Esa planificación que hicimos, que se tarda, que no llega, pero algún momento llegará. El tercero es el aprendizaje constante. ¿Qué hemos aprendido en este tiempo que se ha vivido el conflicto? ¿Qué hemos aprendido? Alguno podrá decir a ser precavido, es decir, a salir con cuidado solo cuando tenga que salir. Otro diría aprovisionarme y llevar un control de las provisiones que tengo en mi hogar, agua, comida en general, enlatados, etcétera, etcétera. Eso ¿por qué eso? Porque eso es lo que el aprendizaje que voy viendo de las cosas que están rodeándome me permiten ir saliendo y sacando esas conclusiones. La otra, muy importante, es la curiosidad. La curiosidad, cuando está bien llevada, es la que ha permitido los grandes inventos mundiales. Por curiosidad, el doctor Peppenton creó la Coca-Cola, por ejemplo, porque se puso a mezclar, y hay una historia muy bonita de él, hay que leerla, ¿ya? Y llegó a esto, pero él nunca supo lo que tenía. Al final es la bebida más consumida, pero todo nace por curiosidad. Los hermanos Wright, con avioncitos de papel, empiezan a ver que cuando venían las corrientes de aire se elevaban o caían. Curiosidad. Y la última, la quinta, es la energía. Que la energía puede ser positiva o negativa. En la electricidad hay un polo positivo, un negativo y hay un neutro también. La combinación de ambos produce la luz, por ejemplo, o produce que un ventilador se mueva. Por eso las dos patas del enchufe o las tres patas en el enchufe. ¿Cómo está mi energía? ¿Me debilito ante estas situaciones? ¿Saco fuerza? Porque, como repito, ¿qué es lo que nos debe preocupar? Es cómo van a pensar nuestros niños de esta crisis. Hay que ser conscientes. Ellos, los más pequeños, no lo van a entender. Porque ellos quieren ir al parque a jugar. Tú le dices, no, no podemos salir al parque. Y tú le dices, porque hay ellos no lo entienden. Entonces tenemos que hacernos niños y hablar como ellos nos entenderían. La otra es empezar a jugar juegos de mesa, que se jugaba tanto hace tiempo, el ajedrez, damas chinas, poquino, el monopolio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Distraer con medidas, juegos creativos. ¿Por qué? Todos queremos llegar al éxito y el éxito es cuando este conflicto termine. No sabemos cómo va a terminar, pero todos ansiamos que llegue un momento en que diga esto se acabó o estamos por empezar o vamos a vivir un nuevo Ecuador. Dios quiera que así sea. Nosotros internamente tenemos un ritmo, una música interior. ¿Tú sabes cuál es tu música? Eurípides, que fue un filósofo, dijo, hay solo una vida para cada uno de nosotros, la nuestra. ¿Cuánta razón tenía? Tú generas esa energía y ese movimiento. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, ustedes como padres de familia, tienen que generar esa energía porque no puede ser que nos quedemos sentados mirando las noticias en la televisión y los niños jugando al pie nuestro y también viendo las noticias por televisión. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está sucediendo? Los estamos arrastrando a que ellos se involucren. ¿Y cómo les explicamos cuando ellos nos preguntan? Probablemente de la forma más
común, no, es que hay palabras que no debemos enseñárselas a los niños. Por eso, hermanos, en este momento es un momento crítico de escucharnos internamente, escuchar nuestros latidos del corazón y ponernos a meditar. ¿Para qué estamos aquí y en este momento? Porque tenemos que pensar eso. Nos ha tocado vivir este momento. ¿Y para qué estamos? ¿Para quedarnos impávidos? No estamos para ir a atacar a nadie, pero sí, primera obligación que tenemos es defender a los nuestros y defendernos a nosotros mismos, tanto en lo físico como en lo psíquico. Escucha los latidos de tu corazón, que te indican que estás vivo. Y también es una forma, el silencio, esa escucha interior, es una forma de respetarte a ti mismo, porque necesitas encontrarte a ti. Y en ese encuentro probablemente vas a verte angustiado, vas a verte desmotivado, vas a verte... Bueno, es llegar a desmenuzar cada sentimiento que tengas para poderlo plasmar en una realidad. ¿Cuál? La que hoy estoy viviendo. Y así sabré cuál es el ritmo que yo estoy oyendo. ¿Será un ritmo de salsa? ¿Será un ritmo de tango? ¿Será un ritmo de bolero? ¿Un ritmo de cha-cha-cha o quién sabe qué? Pero tu ritmo es el importante. La otra cosa, si tú tomas en cuenta cuando te preocupas de tu familia, es que tú estás dando todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque hay objetivos que, que por sí los tenemos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos de vivir familiarmente. Primero, servir a los demás. Por algo eres el líder de la familia, o son los líderes el padre y la madre. Servir a sus hijos, pero también a sus vecinos, que probablemente estén pasando por una crisis. A ver, primero yo me voy a controlar yo mismo y luego voy a ayudar a controlar a los demás. Por seguridad, si es que algo está sucediendo, yo soy capaz de entregar mi vida por mi familia, o tú no. Eso es eliminar el egoísmo. Es decir, no pienso en mí, sino que pienso en los demás. Cuando se arman estas cadenas, hay cadenas de oración, hay cadenas de buenos saludos, hay cadenas de alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se arman estas cadenas, hay mucha gente que está embarcada en el tema y eso te permite tranquilidad. Por otro lado, tenemos unos talentos. Cuando Dios nos mandó a este mundo, nos mandó con unos talentos, unas virtudes y nos dijo, utilízalos. Pero ¿y si no los conozco? Los talentos son para dar. Si a ti te gusta la lectura, o te gusta la poesía, o te gusta la música, ¿ok? En los momentos más duros tal vez o más tensos, empieza, empieza a cantar o empieza a tocar el instrumento que tocas o los vecinos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que vivir? Lo que tenemos que vivir es un mundo de armonía. Y esa armonía la logramos cuando transmitimos la armonía. Porque la gente de al lado podría decir, ¿y por qué estos están con música si está pasando esto acá? Y vuelve y le pregunta, entonces, ¿depende de ti o no depende de ti lo que está pasando? No depende de mí. Entonces, preocupémonos de quienes sí dependen de nosotros, que son nuestros hijos más pequeños. Nuestro crecimiento interior es el que puede recibir y percibir todo, filtrar y decir lo que tengo que decir en el idioma infantil o en el idioma juvenil y adolescente. Tú eres el instrumento de fortaleza
Pues, por lo tanto, tienes que crear muchos puentes de comunicación, de tranquilidad, de paz. Cuando tienes hijos adolescentes, se son mucho más inquietos. Ellos sí están al tanto porque ya tienen probablemente teléfono celular y escuchan y ven las noticias. Es bueno que hablemos con ellos también. ¿Tú qué opinas de esto? Podrían tomar temas extremos. Una persona me decía justamente hoy, es lo que resulta es que mi hijo dice que es injusto lo que está sucediendo contra los chicos que están en la calle. Bueno, aquí el día martes en la tarde, el martes pasado en la tarde, una persona falleció sin saber, sin tener nada que ver, una bala perdida. Y la otra está que se debate entre la vida y la muerte. Y la niña estudiante de un colegio que, gracias a Dios, se pudo salvar. ¿Cómo le haces entender tú eso a tu hijo adolescente? Que ellos no tenían nada que hacer. Sin embargo, salió una bala. ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Porque es muy típico por los tipos de juegos que se están teniendo hoy, principalmente en los medios electrónicos. Son juegos de violencia. Entonces, los chicos están pensando que la violencia es lo normal. No me refiero a la generalidad, pero hay algunos casos que sí me ha tocado enterarme por parte de mis compañeros, de que hay niños, chicos, que piensan que lo que está sucediendo es normal, porque en el juego así sucede. Entonces, como que el juego está tomando vida. Por eso tenemos que ser transparentes. Por eso tenemos que proteger a la familia. Por otro lado, debemos apreciar los momentos de silencio. Nosotros católicos tenemos momentos de oración, de rezar el rosario, de ir al Santísimo, de orar en silencio. Porque hoy estamos viviendo en un mundo ruidoso. Las máquinas, las sirenas, los motores, los aviones, el grito de la gente y las balas y explosiones también. Entonces, nuestro silencio interior, ¿para qué tenemos el silencio interior? Primero, para tocar nuestra alma. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo estamos nosotros internamente? Luego, para pensar, ¿qué debo hacer si se presenta esto, si se presenta esto otro? ¿Cómo debo actuar? Luego, para crear el entorno favorable, también para soñar que todo esto termine. Pero principalmente para validar lo que tengo, lo que estoy consiguiendo y lo que he conseguido hasta hoy. Porque con todos estos conflictos, la vida sigue. Si nos damos cuenta que no es que nos paralizamos, la vida sigue. Hoy día somos un día mayor que ayer. Cuando empezamos el programa hace 20 minutos atrás, éramos 20 minutos más jóvenes. Sí, suceden las cosas alrededor y tenemos que ser conscientes de eso. Por eso ese silencio nos permite a nosotros la meditación. En los orientales, las religiones orientales aprecian mucho esos momentos de silencio y de búsqueda interna y el trabajo interno. ¿A qué nos va a llevar esto? A darnos cuenta que nosotros somos parte de una historia personal, una historia familiar. A veces no nos detenemos en esto, pues en estos momentos de crisis es el tiempo para hacerlo. Ustedes saben que cuando hay una lancha o un barco
que va deslizándose por el agua. Atrás va dejando una huella que se llama estela. Esa estela que estamos dejando atrás es la que nosotros vamos abriendo también como seres humanos. Y está llena de historias, llena de vida, de momentos dolorosos, de momentos difíciles, de muchos logros, de crecimiento, del nacimiento de hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que dejar esa estela atrás, porque tenemos que concentrarnos en el único día, que es el que podemos controlar, que es el día de hoy. Mañana no llega y ayer ya pasó. Pero hay alternativas. ¿Quieres ser víctima de tu historia? Es decir, seguir envuelto en el pasado. ¿O quieres salir de la estela? ¿Quieres salir del pasado y quieres encontrar un nuevo rumbo en la vida? Siempre tenemos esta segunda oportunidad que, gracias a Dios, Él nos pone en el camino. Pero debo aceptar mi historia, debo aceptar mi pasado. Sucedió y ahí está, pero ahora yo estoy acá. Si me buscas, no me vas a encontrar allá, me vas a encontrar acá. Aceptar mi historia implica vivir el momento presente a- de la mejor manera posible. Porque si yo construyo el momento de hoy, mañana, cuando vea el hoy, si llego mañana, veré que construí algo fuerte, una muy buena estructura. Vivir el momento del presente es lo que nos corresponde hoy. Y debemos dejar de depender del pasado, que nos trae buenos y malos recuerdos, pero los podemos recordar, pero no vivirlos. Ahí radica la diferencia. Dicen que cómo podemos cambiar nuestra mente y que esto radica en nuestros niveles de conciencia. La conciencia del ego, por algo nos dicen, eres egoísta, el ego, que está centrado en nosotros mismos. Tenemos la capacidad de no ser egoístas y darnos a los demás. La segunda es la conciencia de grupo. Vivimos en un mundo social. Somos, trabajamos en una empresa donde hay empleados y compañeros, pero principalmente vivimos en una familia. Y esta conciencia de grupo, ¿qué es lo que hace? Respetar como cada quien piensa. Es decir, no tratar de que todos pensemos o hagamos que todos quieran pensar igual que nosotros. No. Y ahí nace un término que es importantísimo, que se llama la tolerancia. Es decir, yo depongo actitudes y tú depones actitudes y los vamos a tolerar de esta manera total. Si nos casamos por la iglesia, es hasta que la muerte nos separe. Entonces, algunos dirán, tanto tiempo es aburrido. No, cuando tú empiezas a apreciar que quien tienes al lado, contigo, es parte de la historia que has vivido. Es la parte de ir formando una familia. Hay momentos inolvidables y hay momentos que hay que desechar. Y por último, la conciencia mística, que está centrado en el sentimiento, en el sentir en Dios, en esta parte mística de la religión. Somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos muchos deberes, derechos y obligaciones que cumplir. Dios no nos puso en este mundo para que seamos mediocres. Dios nos puso en este mundo para que brillemos con luz propia y no lleguemos, eso sí, a querer sentirnos que somos el faro de la humanidad. El camino al éxito tiene 10
puntos que son importantes que los practiquemos. El uno es celebra tu victoria, cada victoria que tengas. ¿Y cada qué tiempo? Todos los días. Llegar a tu casa en la noche es una victoria. ¿Por qué? Estás siendo acogido por tu familia nuevamente. Estás compartiendo con la familia. Ese es tu derecho. Derecho de ser padre, de ser esposo, de ser empleado. El segundo es ayuda a crecer a las personas que te rodean. Inspira a quienes te rodean. ¿Y quiénes son los que te rodean? De primera mano tu familia. Inspíralos. Dales esa fuerza de la motivación interior. Tercero es usar tu poder para servir. Construyamos puentes de comunicación y no muros de silencio. ¿Cómo está nuestra comunicación? ¿Qué tan ágiles como la percibimos nosotros? El cuarto es vivamos el presente, ya lo hemos hablado, salir de la estela. Valoremos el tiempo que tenemos hoy y el tiempo que hemos recorrido. Porque hoy somos producto de ayer y ayer de antes de ayer y así sucesivamente. El quinto es nunca dejes de prepararte, porque siempre hay cosas nuevas que aprender. Hoy la inteligencia emocional, perdón, la inteligencia artificial está empezando a dejar a mucha gente fuera del contexto, porque ya con esa inteligencia ya no necesitas asistentes, ya no necesitas, incluso hay algunas profesiones que dicen que van a morir. Por eso nunca dejemos de prepararnos, siempre estudiemos las cosas y los acontecimientos que pasan alrededor nuestro. El sexto, no somos un título, gerente, papá, hijo, no. Nosotros ocupamos lo que ocupamos, es por la experiencia que hemos ganado. O sea, a veces se pone cuando uno está buscando empleo y dice, se requiere una persona que tenga tantos años de experiencia. ¿Y cuántos años tienes tú de experiencia? Puede ser que no para ser astronauta, pero puede ser que sí. Puedes decir, yo tengo experiencia de manejar la empresa más difícil y más delicada, que es la familia. Hay un bonito cuento que vi ahí, que hombre está lanzando 5 pelotitas, estos malabaristas que hay, 5 pelotitas. Y él dice, hay 4 que si se caen, rebotan, pero hay una que si se cae, se rompe, porque es de cristal. Nuestra familia es el cristal. La séptima, cuidemos nuestra salud. ¿Cómo está nuestra salud? ¿Qué tan descuidados estamos? Pero lo que principal radica en la salud es el estrés. Y el estrés es lo que adquiero de afuera, porque el estrés no es de adentro hacia afuera, el estrés es de afuera hacia adentro. Todas las situaciones que tengo me causan preocupación. Estás adquiriendo. No te digo que estés alejado de lo que sucede, pero sí te digo es aprecia lo que tienes y vas a ver que lo que tienes pesa más de lo que está sucediendo fuera. La octava es reinvéntate e innova. Esto lo he dicho en algunos programas. ¿Con qué pie te levantaste hoy día? Pues mañana levántate con el otro. Porque ¿qué es lo que no te permite liberarte y reinventar? Es la rutina. A tal hora esto, a tal hora esto. O sea, tenemos muchas rutinas en nuestra vida. Es hora de romperlas.
tenemos los pretextos para hacerlo. La novena es agradecer. Agradecerle a Dios por todo lo que nos ha regalado, por el mundo que nos ha dado, por toda esta sensación que vivimos, por esos hijos que nos dio, por esa alegría del primer paso que lo vamos guiando y que Él va no solamente dándolo, sino que Él está viendo como tú, como padre, estás caminando, estás enseñando. La fórmula que tenemos de agradecer también es la oración y también es el silencio. Es una fórmula de éxito, porque nos merecemos el éxito, pero tenemos que buscarlo. Y la décima es, no te tomes tan en serio las reglas del juego. Rompe, como decíamos antes, rompe las rutinas. Obviamente, no puedes ir contra las reglas o contra las leyes, pero hay leyes que te impones tú, hay conductas que te impones tú y esas manéjalas con cierta flexibilidad. Hay algo que no se puede perder nunca. Un padre nunca debe perder la autoridad. Esa no se negocia por nada. Pero todo lo demás se puede negociar. Y es importante que los niños aprendan a negociar, porque la vida es un negocio para mucha gente. Y no me refiero a la parte económica, me refiero a cómo vivo, a qué hago, cómo lo hago, con qué lo hago. O sea, esta vida nos da muchas alternativas maravillosas. Y por último, no tomes en serio todo lo que te decía, es un poco romper esas reglas, ¿no? Esas reglas que muchas veces te están torturando porque las tienes que seguir al pie de la letra. Pues de cuando en cuando vale la pena dejarlas a un lado. Tenemos también que el enemigo más grande que tenemos nosotros para ser felices se llama el resentimiento. Que el resentimiento al principio de la vida, cuando somos pequeños, nos resentimos porque nos dicen no más helado porque ya te comiste 5, pero nos resentimos. Esa misma, ese mismo hecho de los 5 helados va aumentando de acuerdo a la edad, porque siempre no hagas esto por esto, no hagas esto otro por esto otro. Pero llega un momento en la adolescencia que los adolescentes dicen, yo ya soy adolescente, ahora yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y ahí viene el tema de la autoridad. Y vienen esos resentimientos. Ahora, depende mucho cómo tú manejes las cosas, porque hay ciertos tipos de jóvenes que cuando tú te opones férreamente a algo, realmente el resentimiento es grave. Pero creo que todos podemos y tenemos esa, esa chance de darnos el espacio para comunicarnos. Y para eso existe el perdón. Es tan importante en la vida el perdón, pero muchas veces no usamos el término porque nos llega ese egoísmo supremo, de decir nosotros somos lo máximo y yo no voy a pedir perdón nunca.
ahí uno está mal. Porque el perdón es un sentido de humildad. Puede ser que incluso teniendo algo de razón, tienes que ser flexible, porque en esa empatía, en esa forma de ser condescendiente con los demás, nos da el espacio adecuado para tener una buena vida. Y eso es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, tenemos que ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Ahí está la coherencia. Por lo tanto, el resentimiento puede ser remediado con la disculpa, pero principalmente cuando lo estés haciendo, tienes que saber comunicarlo. Y la comunicación sabemos que es verbal, escrita y corporal, siendo la corporal el 70%. La forma en que digo las cosas no es tanto lo que digo de boca, sino mi posición corporal ante lo que estoy diciendo. Eso es lo que más hiere. Liberémonos de las energías esas negativas, de querer ver que todo lo que pasa es negativo, de que todo lo que sucede a nuestro alrededor no tiene control, de que ya lo perdimos, de que somos unos derrotados. No, siempre existe una luz al final de todo el túnel. Si yo puedo terminar una discusión y un resentimiento con un abrazo, un buen apretón de mano y con palabras de esperanza, es importante. Y leía algo, el resentimiento es como el veneno que fluye por nuestro sistema circulatorio cuando nos ha mordido una serpiente. El veneno de la serpiente tiene la particularidad de paralizarte. Entonces, claro, si no se actúa rápidamente, pues puedes llegar a quedarte ahí. Pero además tiene otra particularidad, quema, es caliente. Entonces, ¿para qué sentirlo? Es mejor llevar la vida, porque además, después de estas horas que tenemos, no sabemos si mañana Dios nos regalará otro día. Entonces, no nos quedemos con la última sensación de amargura, de celos, de resentimiento. Quedémonos y esta noche, cuando nos despidamos de nuestro cónyuge y de nuestros hijos, hagámoslo con una sonrisa, con mucha alegría. Y preguntémonos siempre, ¿qué me gustaría hacer? Ya no lo que pensábamos cuando éramos niños, que decíamos, cuando sea grande quiero ser todas las profesiones habidas y por haber. Ahora que eres grande, pregúntate, ¿y qué quieres hacer? ¿Cuáles son esos sueños que tienes? ¿Qué hacer para que se hagan realidad? Primero, cierra tus ojos y vacía tu mente. Mírate realizando ese objetivo que estás planeando hacer. Es decir, pon el final al principio para que saber que lo tienes, que lo sabes, que lo ves y que vas a ir caminando hacia él. Visualízate y luego visualiza cómo vas a caminar en ese camino que te espera, que puede estar lleno de rocas. Además que rocas y piedras siempre habrán en nuestra vida. Y arranca a conseguir el sueño de tu vida, porque eso que soñaste te lo mereces y nunca te pongas un no antes de empezar. Hay dos tipos de pensamientos, unos que nos debilitan y otros que nos fortalecen. Los que nos debilitan. Bueno, ante esto, William Shakespeare decía, nada es a menos que nuestro pensamiento haga que sea. William Shakespeare.
¿Cuáles son los pensamientos que nos debilitan? La vergüenza. La vergüenza es el origen de la humillación. La vergüenza es eso que nos da cuando no logramos un objetivo adecuado o cuando engañamos a alguien o cuando mentimos. Otro de los pensamientos que nos debilitan es la culpa y la apatía. La culpa porque sentirme culpable de todo lo que pasa. Y la apatía, yo no puedo solucionar esto. Y por último, el miedo y la ira. El miedo. Todos tenemos miedo. Y se tiene miedo a lo que no se conoce. Y la ira, esa prepotencia que a ratos nos sale y nos brota por los poros. Si somos lo máximo y no lo logramos, entonces estoy furioso porque no lo pude hacer. ¿Contra quién? Contra mí mismo. ¿Y cuáles son los pensamientos que te fortalecen? La paz. Y la paz empieza por ser una paz interior, porque te sientes contento con lo que has logrado en tu vida hasta el día de hoy. Porque, ¿para qué quiero más si tengo lo que tengo? No sé si sea lo máximo o lo mínimo, pero tengo lo que tengo. La alegría de vivir, la alegría de sonreír, la sonrisa de un niño recién nacido, la sonrisa de un adolescente cuando le regalas un chocolate, el amor, que es el hecho más importante de la vida por el cual estamos acá en la tierra, y también la buena voluntad. Todos estos elementos sirven para contradecir todo lo que el mundo está diciendo, la serie de noticias negativas que existen, que nos ponen en jaque, que no nos permiten darnos esa felicidad a la que tenemos todo el derecho. Hay que vivir intensamente, planificar que mañana será el mejor día, pero que si llego a mañana quisiera completar estos puntos que me están faltando. Y siempre habrán puntos por completar, pero no siempre estarás dispuesto a hacerlo. Solamente depende de ti. Si Dios nos dio la mente, la inteligencia, la vida, pues preparemos. Pues, y como manda, a que hagamos las cosas bien. ¿Cuáles? Las que podemos hacer. Las que no podemos hacer, simplemente dejemos a quien las pueda hacer. Casi que todo lo podríamos hacer, pero hay cosas que sí no nos competen y dejemos que eso lo hagan aquellos expertos. Hermanos, esta es la vida y esto es un poco para ir entrando en un nuevo tiempo litúrgico que vendrá a partir ya de febrero, a donde empezaremos ese maravilloso tiempo de Cuaresma. Por más que tenga una cruz en el centro, veamos como que eso fue lo que nos reconfortó y nos dio una vida más adelante. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hermanos, que Dios los bendiga y si Él lo permite, nos veremos el próximo día miércoles. Bendiciones para todos.